Para los pueblos indígenas, el territorio va más allá de su concepción material. Es considerado fundamento y futuro de su existencia. Allí se forma y se desarrolla su cultura. Es el lugar donde habitan los seres espirituales. Es fuente de vida que integra a todos los bienes y seres de la naturaleza. Los territorios indígenas son amenazados por el desarrollismo, cuyos emprendimientos madereros, hidrocarburíferos y mineros provocan contaminación ambiental, destrucción del bosque y la vulneración de derechos territoriales. Las legislaciones de los países no garantizan a los pueblos indígenas el acceso y la gestión integral en sus territorios ancestrales. En muchos casos no se aplica la legislación vigente. Referente a los territorios de los pueblos indígenas dentro de la cuenca amazónica, en cada uno de los países, la política de cada uno de estos gobiernos en los últimos años no han avanzado totalmente. Tema territorial, la situación es de una lucha muy larga de los pueblos indígenas organizados en AIDESEP, que llevan más de 30 años y han logrado la titulación de 15 millones de hectáreas. En realidad es solo una parte de los derechos a los cuales tienen respecto a sus territorios y que también es menor a las 50 millones de hectáreas que se han entregado en la Amazonía a lotes petroleros. Estos 15 millones de hectáreas que tienen los pueblos indígenas es para 1.500 comunidades. Pero también tenemos una gran demanda de 20.000 hectáreas de bosques que están en procesos de reconocimiento, de titulación, de ampliación y otros temas más. Los pueblos indígenas en Bolivia tienen ahora como reconocimiento constitucional que son preexistentes a la colonia y al Estado republicano y ahora al Estado plurinacional. En bases legales tenemos plasmado y consideramos de que eso debe ser respetada en el marco de las normas legales que tenemos tanto en la ley INRA como lo establece, en la ley de la Constitución Política del Estado, pero además también como las otras leyes que son leyes a nivel de Bolivia, que es el convenio 169 como ley 257, y la otra ley también que fue ratificada en la Declaración de las Naciones Unidas. No, Bolivia es un país realmente protector de los derechos de los pueblos y derechos de la madre tierra, incluido dentro de su constitución política el convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y consiguiente protección a sus tierras y territorios, pero sin cambio creo que estas leyes ahora y hoy en día para el gobierno, en lugar que ayude a proteger realmente, lo único que hace es contravenir sus mismas políticas. Esta falta de voluntad política en los gobiernos lo que ha llevado es a conflictos entre los pueblos indígenas y los estados para que los estados cumplan con sus obligaciones, porque son obligaciones asumidas de manera formal por los estados que los estados se niegan a cumplir. Traz vários retrocessos em relação aos direitos que nós já conquistamos. Estamos numa ampla mobilização no Brasil, em vários estados os indígenas estão fazendo mobilizações, também em Brasília, estão fechando as estradas e estamos criando um impacto, porque isso vai de fato reduzir muito os nossos direitos sobre nossos territórios. Mas há outras situações, por exemplo, como o Código Florestal que está sendo aprovado nesse momento. Também nós temos o problema das obras que estão impactando os territórios, então temos vários problemas, inclusive de demarcação de terras, como é o estado do Mato Grosso do Sul, onde os indígenas estão sofrendo muitas pressões, onde o próprio Estado brasileiro é muito frágil em relação ao potencial dos invasores naquela região. Y consiguiente también está nuestro hermano país,
los de las 3 Guyanas, ¿no? Según ellos, defienden, protegen, están considerados en su constitución, pero la base principal y primordial para que los pueblos indígenas de ese país puedan agarrarse de una rama jurídica o un árbol o un tronco jurídico, lo básico no está considerado, ni mucho menos está ratificado el convenio, y mucho peor la Declaración Universal. That is why we forced the government to recognize and to talk about our land rights. The land titling situation in Guyana is that, okay, we have a legislation that guides this process. However, what happens here is that our peoples are not recognized to have territories, but areas of land that are granted by the state. And these areas of land are lands that, even though our people try to use the requirements or the guides of the legislation to apply for lands, which has been deemed discriminatory by the Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD.